El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 23. Los falsos profetas. Segunda parte. Última. El camino de la verdad es injuriado. Tanto los falsos maestros como sus muchos seguidores han hecho y hacen que el camino de la verdad sea injuriado o blasfemado, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado. Segunda de Pedro 2, versículo 2. Hemos visto una y otra vez que el camino es nuestro Señor Jesucristo, que en Él y por Él debemos andar, que no hay un camino diferente para llegar al Padre, que fuera de Él no podemos conocer al Padre, que sin nuestro Señor Jesús no podemos conocer ni hacer la voluntad del Padre, y que si no hacemos su voluntad será imposible entrar en el reino de los cielos. Solamente poniendo los ojos en Jesús, podemos correr con paciencia la carrera frente a la cual nos ha puesto el Señor. Si no somos cuidadosos en seguirlo a Él como el camino, nos desviaremos y perderemos, y nunca llegaremos a la meta. Ser vencedores y reinar con el Señor en el reino de los cielos de 1000 años. De otro lado, la verdad no es un concepto filosófico de bondad o de lo verdadero, como tratan de definirlo los pensadores del mundo. La verdad es igualmente una persona, nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo, subrayado, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Todo el plan de Dios para redimirnos y para hacernos su cuerpo, su extensión, está centrado en Cristo. Y Cristo debe ser nuestro todo, nuestro vivir, nuestra esperanza de gloria, nuestro camino y toda la verdad. Pero por causa de los falsos maestros que han invadido el cristianismo y también por causa de sus muchos seguidores, nuestro Señor Jesús es injuriado y blasfemado diariamente. En muchos lugares donde uno se encuentra, los incrédulos hablan descaradamente contra el Señor, por los horribles ejemplos que ven y oyen a diario de los llamados ministros del Evangelio. Dicen que las congregaciones son un negocio que produce tanta o más rentabilidad que los negocios financieros, de educación o los de las comunicaciones, que los líderes son unos explotadores de sus seguidores y que el cristianismo no ha sido más que un medio de explotación, de tiranía, de asesinato, de desesperanza, que ha operado a lo largo de los siglos y que siempre ha estado a favor de los poderosos para exprimir y engañar a los pueblos de la tierra donde ha sentado sus reales. En el catolicismo, tanto romano como ortodoxo oriental, los millones de curas que celebran misas cada día nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo frente a los ángeles caídos y demonios que tienen en sus parroquias, basílicas y catedrales, escondidos tras los miles de ídolos de yeso, madera, metal y otros materiales. Esto es quizá la forma más vil de menospreciar y blasfemar la verdad que está en el Señor y un inmenso insulto al nombre del Señor. En fin, son tantas las maneras en que las personas denigran, injurian y blasfeman de nuestro Señor, que se torna muy difícil argumentar contra ellos, porque los falsos maestros y sus millones de seguidores son una prueba palpable y un mal ejemplo de lo que el Señor es, dice y hace. Estos falsos maestros y sus feligreses se han hecho uno con Satanás para estorbar el plan de Dios, para que la gente no crean en Él, para que no vean el hermoso plan de redención que Él ha ejecutado a su favor y para que se refugien en Él, porque piensan que el Señor está en toda la falsedad que dicen y hacen los falsos ministros. Es por eso que el Señor, apreciado lector, ha venido en este día a tocar a tu puerta, para que ya no sigas más ese camino de desenfreno y disolución a que te han inducido los miles de falsos maestros que hoy dirigen los cientos de miles de comillas iglesias cristianas, católicas y protestantes.
Él desea sacarte del insano redil en que Satanás te ha metido. Y una vez hayas oído su voz y hayas salido de allí, lo sigas como el único y genuino pastor y Señor. Sé valiente, toma oportunamente la decisión de seguir al Señor y no seas más un medio por el cual el Señor es injuriado, vituperado y blasfemado. 5. Codiciosos y mercaderes. Hay una quinta característica de los falsos maestros y falsos profetas que el Señor en su misericordia quiere mostrarnos, para que abramos los ojos, los velos sean corridos y podamos ver la luz de Dios que Él desea que resplandezca en nosotros, para que dejemos de andar en tinieblas y vengamos y vivamos en su luz admirable. Se trata de la codicia y la mercadería que esos ministros de Satanás hacen en medio de las llamadas iglesias, y en su codicia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro 2, versículo 3. Este versículo habla de dos características de los falsos maestros, de los cuales desde hace cerca de 2000 años el Señor nos advirtió que se levantarían en medio de los santos del Nuevo Testamento. Esas características son la codicia y la mercadería. En la lengua española se define la codicia como afán excesivo de riquezas, deseo excesivo de poseer muchos bienes y riquezas, deseo vehemente de poseer algo inmaterial de carácter positivo. Si tú, amable lector, eres un observador cuidadoso, notarás que en las congregaciones cristianas la mayor parte del tiempo utilizado para predicar se habla de diezmos y ofrendas, y todas esas predicaciones y enseñanzas están plagadas de palabras fingidas, es decir, aparentemente se extraen de la Biblia, y pareciera que las palabras salidas de la boca de los falsos maestros fuesen palabras enseñadas por Dios, pero no es así. El cristianismo contemporáneo se ha convertido en uno de los más poderosos negocios que hay sobre la tierra. Diariamente, miles de falsos profetas que lideran las miles de congregaciones cristianas venden a sus seguidores una cantidad inmensa de intangibles que les producen como renta ingentes ganancias económicas. La mayor parte de las predicaciones están encaminadas a pedir a los congregados que reten a Dios, entregando ciertas cantidades de dinero para que vean que Dios les devolverá por centenares y millares lo que han dado para, comillas, la obra del Señor. Estos falsos maestros han desarrollado técnicas para llegar a los corazones de los incautos congregados y exprimirles todo lo que más pueden, hablando de diezmos, ofrendas, semillas y un sinnúmero de dádivas que, según, comillas, su interpretación de la Biblia, Dios ha ordenado dar a su pueblo. Otros se inventan miles de triquiñuelas para vender cosas que afirman tener que ver algo con el Señor Jesús. No es extraño ver en congregaciones la venta de pequeñas porciones de aceite ungido, frascos que supuestamente contienen agua del río Jordán, donde Jesús fue bautizado, agua bendita y otras cosas que no merece la pena mencionar aquí. El hecho cierto es que estos falsos maestros se enriquecen usurpando los bienes de quienes los siguen, y lo más triste es que para lograrlo falsifican la palabra de Dios, lo cual no es propio de los hijos de Dios que los siguen a Él y hablan su palabra genuina. Pues no somos como muchos que medran adulterando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2, versículo 17. Todas estas actitudes son manifestaciones claras de los dirigentes de las iglesias cristianas de hoy, por medio de los cuales el Señor advierte a sus hijos, los creyentes genuinos, para que dejen de seguir a esos líderes, a sus ministerios particulares,
a sus organizaciones, a sus disoluciones, a su avaricia y a su mercadería. Ten en cuenta, apreciado lector, que el Señor dice que la mercadería que hacen estos falsos maestros la hacen con palabras fingidas. Es decir, en ellos tú nunca oirás palabras de sinceridad y de verdad, o sea que todo su hablar es mentiroso, propio de Satanás, con apariencia de verdad. El Señor te lo está advirtiendo. Una vez que hemos descrito las características de los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos cristos de que habla el Señor en uno y otro pasaje de la Biblia, volvamos a Mateo 7 para dar conclusión a este tema de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículos 15 al 20. La primera mentira que el Señor desnuda aquí, concerniente a los falsos profetas, tiene que ver con el vestido. Todos sabemos que el vestido es la expresión exterior de lo que hay en el interior del hombre. Y ese vestido puede ser muy engañoso. En el caso de los falsos profetas, exteriormente parecen ovejas, pero interiormente son lobos rapaces. En el Antiguo Testamento, las ovejas eran catalogadas como animales limpios, útiles para ofrecer sacrificios de olor grato al Señor. Igualmente son de gran utilidad para el hombre, ya que con su carne y su leche proveen alimento, y con su lana y su piel le proveen vestido y abrigo. Por su lado, los lobos son animales rapaces, depredadores, que matan a otros animales para sobrevivir y son carroñeros. Les gusta comer muerte y están llenos de muerte. En la Biblia el Señor llama a los suyos de ovejas y los compara con esos animales por las características especiales que tienen ellas. En primer lugar, las ovejas son rumiantes, es decir, mastican una y otra vez la comida. Nuestra comida es el Señor Jesús y su palabra. Debemos tener la práctica de masticarla, disfrutarla, degustarla y saborearla una y otra vez, hasta que se convierta en nuestro alimento que nos nutre, nos sacia, nos conforta y nos alimenta. Una vez que las ovejas han rumiado suficientemente el pasto, lo convierten en leche, carne, piel y lana, todos útiles para alimento de los hombres, para vestido y abrigo. Nuestro vivir de rumiar al Señor y su palabra, de digerirlo como nuestro alimento, debe convertirse en alimento para nosotros y para otros. Debemos suplirlos con leche y alimento sólido para que crezcan junto con nosotros y así cumplamos el plan del Señor. Las ovejas son animales limpios, no comen carroña, no comen nada que tenga que ver con la muerte. Ese debe ser nuestro vivir. Como creyentes genuinos, como hijos de Dios que tratamos de complacerlo y agradarlo, debemos evitar todo contacto con la muerte. Las personas que están en el mundo generalmente tienen un vivir y un hablar lleno de muerte. En cuanto sea posible, debemos evitar contaminarnos con el vivir de ellos. El Señor nos advierte que los falsos profetas vienen a nosotros con disfraz de ovejas, lo cual quiere decir que en apariencia, en su porte exterior, parecen ser hijos de Dios, pero en su constitución interior son lobos rapaces. Los lobos son depredadores, es decir, ciegan la vida de otros animales para vivir, matan para lograr su subsistencia. Así son los falsos profetas, matan espiritualmente a sus prosélitos porque son carroñeros. Todo lo que sale de sus corazones es muerte,
Nunca hablan una sola palabra que contenga revelación de Dios, que produzca vida eterna en quienes los oyen. Son ciegos guías de ciegos. Sus enseñanzas son doctrinas de demonios, y la Biblia nos advierte en uno y otro lugar acerca de ellos. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos apártate, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a los mitos. Pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos venideros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a enseñanzas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia como con un hierro candente, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los que son creyentes y tienen pleno conocimiento de la verdad. Segunda Timoteo 3, versículos 1 al 5. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Para el cristianismo y para los creyentes genuinos que hay en su seno, es muy difícil identificar a los falsos profetas, porque ellos afirman ser enviados de Dios y casi siempre se hacen acompañar por señales milagrosas falsas que embelezan a los seguidores. No obstante, el Señor nos muestra una prueba que es irrebatible: los frutos que producen esos falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 al 20. El Señor establece dos categorías de árboles que producen igualmente dos categorías de frutos. El primer grupo conformado por la vid que produce uvas y la higuera que produce higos. El segundo grupo está conformado por espinos y abrojos. En cuanto al primer grupo, Jesús dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador. Afirma igualmente que nosotros, los hijos de Dios, somos los pámpanos, las ramas que fuimos injertados en la vid, con el propósito de que llevemos frutos. Los frutos de la vid son las uvas, y de las uvas se obtiene el vino, y el vino alegra el alma. Esto quiere decir que los creyentes genuinos hemos sido puestos en el Señor Jesús con el fin de que produzcamos frutos, y con esos frutos alegremos al Padre, le proporcionemos satisfacción. Él desea encontrar en nosotros cada día plena satisfacción, porque somos fruto de su horda labor a lo largo de los años. Y esta debe ser nuestra permanente preocupación: darle a nuestro Padre Celestial motivos de alegría y satisfacción. La higuera produce higos, y estos nutren y sacian el hambre del Señor. Nuestro Señor hoy tiene hambre y desea encontrar en nosotros, sus hijos, higos para saciarla, para alimentarse y alcanzar satisfacción. Cuando Jesús anduvo en carne en la tierra, hubo una ocasión en que se hospedó en Betania.
A la mañana siguiente, al parecer, se levantó bien temprano y se fue a Jerusalén. Muy seguramente no había comido nada y sintió hambre. Cuando el Señor vio cerca del camino una higuera, pensó que los higos que ella debía tener solucionarían su necesidad, pero al acercarse no encontró frutos, sino solamente hojas. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y pasó la noche allí. Por la mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Mateo 21, versículos 17 al 19. Así son todas las congregaciones del cristianismo, que son regentadas por falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Están llenas de hojas, llenas de apariencia, pero el Señor no encuentra nada en ellas con que pueda alimentarse, saciarse y satisfacerse. Los falsos maestros y falsos profetas, a cambio de uvas e higos, producen espinos y abrojos. Los espinos hacen referencia a la extensa variedad de árboles y arbustos que comprende más de 200 especies, la mayoría de las cuales son espinosas y no producen frutos que sean útiles para la alimentación de hombres ni de animales, sino que por el contrario, el contacto con ellas de unos y otros produce heridas y daños en la piel. Por su parte, los abrojos, aunque en el lenguaje moderno tiene más de una connotación, creemos que el Señor se refiere a una planta herbácea rastrera, perjudicial para las sementeras y que produce un fruto esférico y espinoso, también conocido como cardo. Espiritualmente hablando, el Señor nos advierte que nada provechoso hay en los falsos maestros y los falsos profetas que hoy dirigen y manipulan los millones de congregaciones del cristianismo. Las grandes obras de estos falsarios no producen ni pueden producir nada que agrade al Señor, nada que los satisfaga y nada que los sacie. Todo lo que ellos producen causa daño a la obra que el Señor mismo está realizando y a la cual nos está llamando para que caminemos con Él, cooperemos en su avance y nos preparemos como las primicias, para que Él pueda venir a esta tierra, tomar posesión de los reinos de ella y acabar de una vez por todas con esa obra maldita que Satanás ha desarrollado fraudulentamente por cerca de 6,000 años. Tú, querido lector, decides ahora de parte de quién quieres estar. Si deseas seguir a los falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos, o si prefieres seguir al Cordero por donde quiera que va. Profetas y maestros genuinos. Como hemos hablado de falsos profetas y falsos maestros, no haríamos bien si dejásemos de hablar qué y quién es un genuino maestro y un genuino profeta. Para entenderlo, veamos lo que dice el Señor en su palabra acerca del tema. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. Debemos aprender a mirar la palabra detenida y detalladamente para que el Señor pueda revelarnos cada uno de los pormenores en ella contenidos. Tú, apreciado lector, puedes notar que en el versículo transcrito dice que Él mismo constituyó, subrayado, y no dice que fueron elegidos democráticamente por la congregación, ni que fueron graduados en un instituto bíblico, o que asimismo se autoproclamaron, sino que el Señor los constituyó y los dio a la iglesia. Los que se autoproclaman siempre resultan falsos, como ocurrió en Éfeso en el relato de Apocalipsis 2, versículo 2. Y has probado a los que asimismo se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
La potestad de constituir a hermanos como apóstoles, como profetas, como evangelistas y como pastores maestros es exclusiva del Señor. A nadie la ha delegado. Un ejemplo de constitución lo encontramos cuando el Señor, después de haber pasado la noche orando, llamó a 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de entre ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Otro ejemplo aparece en Antioquía de Siria, donde había 5 hermanos que eran profetas y a la vez maestros. Y si eran maestros también eran pastores, porque pastor y maestro son 2 funciones que siempre recaen en la misma persona. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13, versículo 1. ¿Qué hacían estos 5 hermanos en la iglesia que estaba en Antioquía? No se estaban enseñoreando de la iglesia, ni cada uno de ellos estaba montando su organización, sino ministrando estos al Señor y ayunando. Hechos 13, versículo 2. Estos santos sabían muy bien que el Señor es la cabeza de la iglesia y que es Él quien toma las decisiones y quien edifica el cuerpo de Cristo. Por eso el relato continúa. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién los llamó a una obra específica? No fueron los hermanos, ni el cuerpo consistorial, ni los ancianos, ni los diáconos, ni ellos mismos. Fue el Espíritu Santo quien separó a Pablo y a Bernabé para enviarlos a hacer la obra de apostolado, predicando el Evangelio en el mundo conocido de ese entonces. Si leemos el versículo siguiente, notaremos que una vez que el Espíritu Santo tomó una determinación, la iglesia se hizo uno con ella. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, versículo 3. Imponer las manos es hacerse uno con la persona a quien le son impuestas. ¿Para qué constituyó el Señor en la iglesia a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros? No lo hizo para que cada uno montara una organización y le pusiera un nombre acompañado de la palabra iglesia y se enseñoreara de unos cuantos seguidores y los engañara, como hace la totalidad de los líderes del cristianismo contemporáneo, sino que aquellos que en verdad han sido constituidos por el Señor tienen una función única: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 12. Tú que te precias de ser pastor, maestro, evangelista, profeta o apóstol, ¿a cuántos has perfeccionado? ¿Cuánto ha sido edificado el cuerpo de Cristo por medio de, comillas, tu ministerio? La palabra constitución implica que la persona tiene una realidad interior, realidad que solo puede otorgar el Señor en la medida que el creyente vive en comunión con Él, que oye su palabra, que recibe revelación y visión y que vive la realidad de esa palabra. Cuando un hermano que ha sido constituido con cualquiera de las 4 funciones, o con 2, con 3 o con las 4, vive y comparte con otros hermanos, todos van siendo perfeccionados, inclusive el hermano constituido,
y de esa manera va realizando la obra del ministerio, y con esa obra el cuerpo de Cristo va siendo edificado. La edificación no tiene nada que ver con la construcción de un edificio donde se reúnen los feligreses y al que se le da el nombre de, comillas, iglesia, como ocurre con los católicos y la totalidad de las denominaciones evangélicas. La edificación del cuerpo de Cristo se da cuando cada uno de los miembros crece en el Señor por medio de ser perfeccionado, o dicho en otras palabras, cuando el Señor crece en cada miembro de su cuerpo. Este debe ser el vivir diario de los creyentes, vivir en el que labora con el Señor, con la palabra y en el Espíritu, para que Él pueda tomar y saturar las partes del alma, y cuando todos los santos se reúnan, puedan edificarse mutuamente. Al respecto, el Señor nos habla con mucha claridad en 1 Corintios 14. A propósito, el versículo 26 dice: ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene salmo, tiene enseñanza, tiene una revelación, tiene una lengua extraña, tiene una interpretación. Háganse todas las cosas para edificación. Observa bien la pequeña frase, subrayado, cada uno tiene. Antes dice, si cuando nos reunimos. Esto quiere decir que a la reunión, cada uno debe llevar aquello que ha disfrutado de las riquezas de Cristo permanentemente, y debe traducirse en salmo o enseñanza o en revelación, o en lengua o en interpretación. No es exclusivo de uno o unos pocos, sino que cada uno debe tener, debe llevar y debe liberarlo en la o en las reuniones. ¿Y cuál es el propósito de cada uno tener? No es para lucirse, no es para mostrarse, no es para llenarse de fama, no es para sobresalir, no es para despertar la envidia de los demás, tampoco para ser admirado, sino que el Señor nos manda: háganse todas las cosas para edificación. Todo lo que se hace en la reunión de la iglesia debe hacerse con el único objetivo de que el Señor pueda edificar su cuerpo, en y con nosotros. El Señor nos aclara más en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Pero si algo le he revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, versículos 29 al 33. En la reunión de la iglesia es necesario que haya profetas, y estos deben hablar 2 o 3 en orden, y los que están en la posición de oyentes deben discernir, deben juzgar si la palabra por ellos liberada es de Dios o proviene de la mente carnal. De esa manera todos los presentes aprenden y son alentados. El último versículo de este trecho es muy esclarecedor, cuando dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto quiere decir que profetizar no es un asunto de hablar, y hablar sin sentido, ni tampoco de liberar una jeringonza incomprensible y confusa, sino que el profetizar de los profetas genuinos llena a los santos de paz, porque Dios es paz. Para entender quién es un profeta genuino, lo mismo que un apóstol, un evangelista y un pastor maestro, veamos 1 Corintios 14, versículos 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, aliento y consolación. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Los profetas constituidos por el Señor son hermanos que aprenden a vivir en comunión con el Señor, y Él les revela sus misterios, su palabra, sus deseos y su plan. Y cuando ellos hablan a otros santos, en cualquier reunión, los oyentes son edificados, alentados y consolados.
El resultado de todo esto es que la iglesia es edificada. Esperamos que estas palabras ayuden a los lectores a desnudar a los falsos profetas que han llenado el cristianismo y que engañan aún a los genuinos hijos de Dios que hay en ese medio. Es hora de volver el corazón al Señor Jesucristo, permitir que Él quite los velos que hay y que permita a todos sus hijos ver sus realidades y salir para venir a Él y seguirlo solamente a Él. Se acerca el día en que los falsos profetas serán cortados y echados en el fuego. No seas uno con ellos y no te hagas partícipe de su condenación. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 7, versículo 19. Observa bien sus frutos y no coman más la muerte que ellos propagan. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 20. Bueno, tienes cómo identificar a tanto falso profeta, falsos maestros y falsos cristos de los que está lleno el cristianismo, para que ayudes también a otros a identificarlos y aprendan juntos a seguir al Señor. Envíale la dirección de la página a tus amigos, conocidos y familiares. www.las-primicias.com